¿Todos pueden ver? Sí, profe. Sí pueden ver. Bueno, muchachos, les voy a recordar en lo que terminamos la sesión pasada, ¿cierto? Yo traté de instigar el problema, ¿cierto? Con una situación hipotética en la que teníamos un problema muy difícil al cual le aplicábamos la prescripción perturbativa para obtener su respuesta. Entonces recuerden, nosotros tomamos el problema difícil, lo embebemos en una familia infinita de problemas difíciles que dependen de un parámetro épsilon, y la situación putativa que traté de exhibir es aquella en la que la solución de ese problema, por alguna razón mágica, nos da esta serie perturbativa, ¿cierto? Entonces, yo a ustedes les pedí que hicieran el ejercicio mental de pensar que la física demandaba que de alguna manera nosotros, para encontrar la respuesta del problema difícil, teníamos que evaluar esta serie perturbativa en epsilon igual a 3, ¿cierto? Entonces, la razón por la que escogí esta serie es porque esta serie la entendemos muy bien. Nosotros sabemos cuál es su región de convergencia, ¿cierto? Su región de convergencia corresponde a un disco unitario abierto de radio 1, ¿cierto? Y yo tengo que evaluar la serie en este punto. Entonces, claramente yo no puedo evaluar la serie en este punto. Entonces, el cambio de chips consistía en entender que la solución perturbativa que usted obtuvo es solo una representación de dicha solución. Puede haber otra representación de la solución donde usted pueda perfectamente, o sea, perfectamente lícito, evaluar la solución en epsilon igual a 3. En este caso lo hay, por eso escogí este ejemplo. Pues este no es un ejemplo real, pero me permite, digamos, destacar cuál es el punto que quiero hacer. Esta serie suma esto si epsilon, por supuesto, es menor que 1, si estamos en este disco. Pero la diferencia entre estas dos representaciones es que esta representación está definida únicamente en el disco unitario abierto, mientras que esta representación está definida en todo el plano, excepto en los puntos que tienen norma 1, ¿cierto? Entonces, en particular, el punto en el que yo quiero evaluar la función, el valor de epsilon, en el que quiero evaluar la función, que es epsilon igual a 3, está dentro del dominio de esta representación, y por lo tanto yo puedo de alguna manera declarar que la solución en 3 está dada por la evaluación de esta representación de la solución en el punto epsilon igual a 3. Okay. Entonces, esto es básicamente lo que se viene. O sea, en general, en un problema perturbativo, lo que uno debe entender es que estás encontrando, una representación de la solución, de la respuesta, si quieres, como una serie de potencias que en general va a ser divergente, como en este caso, en donde queremos evaluarla, y la estrategia para sumarla es encontrar una representación diferente de la respuesta, o sea, encontrar el análogo de lo que sería esta representación, pero en general, ¿cierto? Y lo que se espera es que esta representación nos permita asignarle el valor a la serie divergente, como ocurrió en este caso, que sería un cuarto, ¿ok? Ahora, para hallar esta representación, vamos a emplear una cosa que se denomina la teoría de funciones continuadas. Es un tema de cálculo, pero usualmente no se cubre en los cursos básicos de cálculo. Y en particular vamos a estar interesados en las fracciones continuadas, no en las funciones continuadas generales, sino en las fracciones continuadas, que son la base del método de sumación de Padé. Entonces, antes de proseguir, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Profe, en la clase pasada habíamos hablado, sí, en la parte en que hablaste de que cómo es esa representación de la suma divergente Sí, ajá. y la hacemos como la serie geométrica. Eso tiene como algún paso, pues, porque es que me parece muy, esa ¿Cuál? de ahí, es que me parece muy curioso que en una parte no sea, o sea, técnicamente son iguales esas dos expresiones. No, pero no, estas expresiones son iguales solamente en este radio, pero esta función es extendible a todo el plano, excepto el círculo. Ujú. O sea, esta igualdad solamente vale en el disco. Pero lo cual dice, esta función solo vive en el disco, y esta función también vive en el disco, pero esta función vive en un dominio más grande, vive en todo el plano. Y Pero en el entonces no disco, podemos, lo pero que como no puedes nosotros, decir es que estas dos cosas son iguales acá, no puedes decir eso. ujú. No son iguales ahí. Son iguales únicamente Entonces, acá.
entonces porque arriba estamos diciendo, porque entonces la solución que nosotros encontramos es ¿sí? para la expresión de exactamente, de Y para esto, esa, sí. O sea, entonces, esto es lo que se llama en matemáticas una extensión del problema, una extensión de una función. O sea, una extensión de una función es que usted tiene una función definida en alguna región del espacio. ujú, Y extensión quiere decir que usted va a encontrar otra función que está definida en una región más grande, pero que ujú. coincide con lo que tú conocías en la región pequeña. Entonces tú usas la extensión para estudiar lo que tengas que estudiar en esta región más grande. ¿Okay? Pero todavía se cumple la afirmación que decíamos para evaluarla, porque mira que llegamos y evaluamos epsilon igual a 3 en la extensión, pero sabemos que la Y extensión no es lo mismo. que la solución. Lo que Ajá, estoy diciendo yo es que el método perturbativo, es por eso quiero ser muy enfático en esto, el método perturbativo te da solo una representación de la solución. ujú. El método perturbativo no te da esta representación de la solución. Te da una representación de la solución en términos de una serie perturbativa. Y tu trabajo es encontrar la representación que esté definida en un dominio suficientemente grande tal que tú puedas evaluar que puedas sumar la serie para cualquier épsilon. Pero para eso tendría que asegurar que van a hacer lo mismo, o no, o van a ser. Sí, claro, tengo que asegurar que coinciden en el dominio común. Sí, tengo que asegurar eso. O sea, tengo que asegurar que es efectivamente una extensión. ¿Sí En me el hago? epsilon que yo quiero evaluar, también no. Pues, de hecho, la que vamos a definir nosotros, la de PADE, está definida en todo el plan, excepto en unos puntos aislados del semieje negativo. O sea, que no importa qué tan pequeño sea el radio de convergencia de la serie, puede ser cero, puede ser un disco de radio cero, un punto, solamente converge en el origen. Y la solución de PADE va a converger para todos los puntos. No importa cuál epsilon le den a usted, usted siempre va a poder evaluar esa serie. Ese es como Ok, el punto. ¿Ok? listo. Entonces, sí, eso es muy importante que entiendan esto de representación. O sea, lo que pasa es que nosotros no tuvimos ocasión de hacer suficientes desarrollos asintóticos, ¿cierto? Pero hay desarrollos asintóticos para la función gamma, que se conocen como fórmulas de Stirling. Entonces, ustedes han oído hablar de esas fórmulas. Esos desarrollos asintóticos son representaciones de la función gamma, muy simples, porque están expresados en términos de la exponencial. ¿Cierto? Uno expresa, mejor dicho, uno puede expresar el factorial en términos de la exponencial de n, y aquí aparece un n a la n. ¿Okay? Uno puede expresar el factorial asintóticamente de este modo, ¿cierto? Esto es una representación del factorial, ¿cierto? Pero no es una representación que valga en todas partes, sino que vale solamente para n suficientemente grandes, porque este desarrollo asintótico es para n tendiendo a infinito. Entonces, ahí tienes una nueva, o sea, uno puede expresar la función gamma como si fuera x a la x por e a la raíz de x, por ejemplo. Esto sería una representación de la función gamma para x suficientemente grandes, ¿cierto? Pero eso no significa que estas dos cosas, o sea, estas dos cosas tienen el mismo comportamiento para x muy grandes, pero no significa que para x muy pequeños yo puedo evaluar, mejor dicho, para x muy pequeños yo esta función no la puedo evaluar, pero esta función sí la puedo evaluar yo. Entonces yo diría que el valor de esta función para x muy pequeño está dado por lo que diga que es x para valores muy, muy pequeños. Sí, sí me hago entender. Entonces hay muchas representaciones de una función y las diferentes representaciones se utilizan para evaluarla en puntos convenientes que necesites examinar, ¿ok? Bueno, ¿está claro esto? Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Tú tienes taller de este tema? De Sí, la, yo tenía un taller, sí, yo esto lo he evaluado, sí. ay, pues no sé si estén de acuerdo los muchachos con que nos los mandes, pero pues para que nosotros lo miremos y sin Yo lo calificar. pongo en la carpeta. Listo, Sí, sí, la carpeta. listo. Muchísimas gracias, profe. Listo, yo lo pongo en la carpeta. Bueno, muchachos, yo voy entonces a comenzar con el método de PADE o de funciones continuadas. Voy a hacer primero un comentario de qué significa tener funciones continuadas, porque esto es una cosa que a priori puede parecer una cosa bastante estrambótica. Entonces, voy a explicar la filosofía, por qué esta técnica o esta prescripción de funciones continuadas me permite a mí extender el dominio de la función que yo esté representando. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de funciones continuadas en general y luego lo voy a
a particularizar al caso de fracciones continuadas, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una expansión asintótica de una función dada. Suponga que yo sé que, que una función que a mí me interesa tiene una expansión asintótica. ¿Ustedes recuerdan lo que eso significa? O yo se lo recuerdo cuando x tiende, digamos, a 0. Voy a hacer todo alrededor de x igual a 0 para simplificar la discusión. Yo hice creo que la clase pasada, aquí está, lo hice para x igual a x sub 0, ¿sí? Entonces recuerden lo que significa esto, que una función sea asintótica o una serie significa simplemente que si yo comparo a la función con la suma parcial enésima, ¿cierto? Eso es asintótico o se comporta muy bien o se comporta tan bien como el siguiente término de la serie, ¿okay? El término n más 1 de la serie. Eso es lo que significa. Ok, entonces, en el caso de series de potencias, esto es una representación entonces de lo que es esta función. Y queremos hallar otra representación de la función que nos permita sumar esto. Yo no sé sumar, suponga que el radio de convergencia es 0, no puedo evaluar ningún x, porque todas me dan series divergentes. Entonces, en ese caso, yo tengo que encontrar otra representación, el análogo de esta representación en este caso, que me permita a mí evaluar la función en el punto que yo quiera. Muy bien, entonces, lo que voy a proponer es algo que a priori puede lucir muy, muy loco. Y es lo siguiente, voy a proponer que mi serie que es esta serie de potencias a su n, x a la n, se deja expresar como una función continuada. Voy a escoger la base de la función continuada, va a ser la exponencial. Entonces va a ser una constante c sub 0 veces la exponencial de una constante c sub 1 por x por veces la exponencial de una constante c sub 2 veces por x por la exponencial de c sub 3 por x, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí saben para dónde va esto? ¿Sí entienden el patrón? ¿Sí se entiende el patrón? ¿Entiende lo que seguiría acá? Iría una exponencial, aquí Sí. el constante 4, pondríamos e a la x, aquí otra vez la exponencial, c5, x, exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy hasta el infinito. Esto es lo que uno llama una función continuada. Estoy continuamente evaluando la función usando dos funciones acá, multiplicar por x y exponencial. ¿Okay? Esas son las dos funciones que estoy usando. Muy bien, entonces, hay que explicar lo que esto significa. ¿Alguien me puede decir qué significará esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será eso? ¿Mm? ¿Qué podría significar eso? ¿Cómo podría uno darle sentido a este símbolo? Porque yo le estoy diciendo, cuando pongo puntos suspensivos, es que usted termina, usted sigue con este procedimiento ad infinitum. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Profe, pero si antes tenía una serie divergente, esta con mayor razón va a ser No, divergente, no, excepto con x menores. no, te voy a mostrar que no. De hecho, eso es un poquito engañoso, pero no hay tal. De hecho, yo no tendría ninguna intuición para saber si esta cosa, pero primero tenemos que ver es qué significa esto. O sea, a mí me preocupa es el símbolo. Yo estoy aquí definiendo un símbolo y estoy preguntando si este símbolo tiene algún sentido para ustedes. O sea, ¿qué sentido podríamos darle a esto? ¿Qué sentido le dimos a una serie de potencias? Que nosotros teníamos unas series parciales, ¿cierto? Tomamos Coeficientes, profe, entonces. hasta 1, hasta 2, hasta n, ¿cierto? Y que el límite cuando n tiene infinito, eso exista. Entonces, eso es exactamente lo que esto va a significar. Esto va a significar una cosa muy similar. Voy a copiarlo explícitamente porque es importante que sepan, pues, de qué tipo de objetos o entidades matemáticas estamos hablando acá, ¿cierto? Entonces, esto significa simplemente que este símbolo significa lo siguiente, significa que el límite de esta no sería una sucesión de sumas parciales, sino que en este contexto se debe llamar sucesión de aproximandos.
de la sucesión de aproximandos que se define así. ¿Cuál sería esa sucesión de aproximandos? La sucesión de aproximandos sería el primer término, llamémoslo C0, llamamos a esa función, a la función C sub 0 de X, sería, el primer aproximando sería simplemente la constante C sub 0, que es no hacer nada, ¿cierto? Ya luego viene un primer aproximando, que sería tomar a C sub 0 y multiplicar por la exponencial de C sub 1 de X. Ese sería el segundo aproximando. El tercero, que llamamos C sub 2, sería simplemente C sub 0 por E a la C sub 1 por X por E a la C sub 2 por X, ¿cierto? Etcétera. Ya uno se da una idea de cómo luce el enésimo aproximando de esta función continuada. Sería algo así, sería C sub 0 por E a la C sub 1 por X por E a la C sub 2 por X, etcétera, etcétera, hasta que yo llego eventualmente a un paso en el que tengo una X por E a la C sub N por X. Paro en el paso enésimo de esta recursión, ¿cierto? Y lo que estoy diciendo es que esta sucesión, o que el límite exista, o sea, esta sucesión es convergente. Profe, ¿Sí? nos falta una constante. Me falta una constante. Pues Cn-1, que acompaña a X. Si siquiera la ponemos, sí, pues. Yo no la puse, pero sí, si siquiera la ponemos acá. Se sube n-1. Sí. Lo importante es que hay n constantes, ¿cierto? Y lo que estoy diciendo es que esta sucesión de aproximandos es algo que converge a un número, pues. Aquí la convergencia la estoy estableciendo puntualmente. ¿Okay? Entonces, esto es lo que significa este símbolo. Cuando yo escopio, o sea, es exactamente el mismo significado que le damos a este símbolo le damos otro significado similar, ¿cierto? Mirábamos a sub 0, luego mirábamos a sub 0 más a sub 1x, luego mirábamos a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que llamamos nosotros sumas parciales. Acá, pues, estos no son exactamente sumas parciales, por eso les da otro nombre, se llama aproximandos, pero es la misma idea. ¿Okay? Entonces, la pregunta ahora natural es la siguiente, es, yo conozco estos a sus n, ¿cierto? Porque yo solucioné un problema perturbativo o qué sé yo, y yo calculé suficientes a sus n. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar los Cs? A partir de los a sub n. Y la respuesta es fácil, o sea, uno simplemente expande, la exponencial tiene una expansión conocida. Tú puedes expandir esta exponencial, mejor dicho, si yo tengo acá hasta n, digamos que conozco n términos en la suma, entonces voy a poder determinar n términos en la expansión continuada, porque yo acá expando esto en serie de potencias, listo, entonces le queda una exponencial a una serie de potencias que se puede expandir en una serie de potencias de una serie de potencias, y luego eso es una exponencial de una serie de potencias, de una serie de potencias, de una serie de potencias, etcétera, etcétera. En última, lo que usted termina teniendo es una serie de potencias. Y usted puede, término a término, ver cómo luce la serie de potencias que produce esta función continuada, compararla con esta serie de potencias. Ahí va a obtener unas ecuaciones que vinculan a los coeficientes de la expansión asintótica original con estos nuevos coeficientes C sub n. Yo no voy a hacer eso. Les voy a dar las respuestas para algunos valores, ¿cierto? Esto va a dar lugar a un conjunto de ecuaciones. Las ecuaciones lucen así. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar que A sub 0 tiene que ser necesariamente igual a C sub 0. Y van a encontrar que A sub 1 tiene que ser igual a C sub 0 por C sub 1. Y van a encontrar que A sub 2 ya es una función un poco más complicada de los C, ¿cierto? Es C sub 1, C sub 0 por C sub 1 por C sub 2 más un medio de C sub 0 por C sub 1 al cuadrado. Y van a encontrar también una ecuación para A sub 3, ¿cierto? Y ya la ecuación para C sub 4 no la voy a dar porque es demasiado larga. Profe, ¿Sí? pero yo hallo esas expresiones, por ejemplo, en la primera, con A sub 0, entonces yo digo que Entonces conozco. entonces trunca. Digamos que usted solamente conoce A sub 0.
Entonces, aquí es A sub 0 y aquí sería C sub 0. Entonces, Sí, es así. Y si conozco los otros dos, listo. Entonces usted conoce A sub 0 más A sub 1x, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser igual a C sub 0 por E a la C sub 1x. Pero esto es una serie de potencias, ¿cierto? Sí. Una serie de potencias. Yo ya puedo ir igualando. Entonces igualo. Entonces en esa serie de potencias va a aparecer un término con x, ¿cierto? Y aquí ya tienes un término con x que es A sub 1. Entonces ese término que te aparece con x lo igualas con eso. Y resulta ser esto. O sea que también yo podría simplificar más esa expresión que hicimos ahí. Bueno, no. No, no, Porque no. esa está bien con 1, porque yo sé Sí. cuál es la Y, fórmula para y si 1. la pones con 2, no, estos son los resultados exactos. Esto no tiene correcciones de cosas de término superior. Porque eso no hace sino crecer. Como es una serie de potencias, no hay no crecer. Entonces todo lo que obtienes es ya en términos de, ya son términos de orden superior. Cuando tengo 1 voy bien, pero Sí, o cuando sea, ya... si yo quiero a sub 1, yo haría esto. Entonces aquí hay un montón de puntos suspensivos que no me importan. Y Ajá. aquí haría yo C sub 0 por E a la C sub 1 por X. Y con esto ya es suficiente para saber quién es A sub 1 y quién es A sub 0. Sí, porque yo conozco esa expansión Ajá. en la Sí. serie, pero cuando tengo 2, Listo, entonces haría más. Entonces A sub a sub 0 2. más A sub 1X más A sub 2X2 más un montón de puntos suspensivos. Y yo haría C sub 0 E sub C sub 1X por E a la C sub 2X. Entonces tienes que expandir esto en serie de potencias, ¿cierto? Y luego tienes que exponenciar esa cosa, que es de nuevo expandir en serie de potencias. Pero solamente, como esto es una serie de potencias, tiene infinitos términos, tiene términos en X0, en X1, en X2, en Solo me X. interesan en X2. Solamente me interesan 0, X y X2. Y acá también, porque tienes que exponenciar esto. Entonces tienes que volver a calcular otra serie de potencias. Solamente me interesan X0, X1 y X2. Entonces el resto los ignoro. Y eso te va dando entonces recursivamente todos estos coeficientes que estoy llevando acá. Es un trabajo arduo, pero es directo. Ya, Lo hacen listo. muy fácil. Es absolutamente directo. Esto no tiene ningún problema. Por eso no hice más, pues porque yo estas cosas, estas las hice a mano. Pero ya, pues, de aquí en adelante, obtengan las fórmulas que ustedes quieran y me las dan, me las regalan si las obtienen, ¿ok? Se piden a sub 4 o a sub 5, pero se puede hacer, es un problema muy sencillo, ¿ok? Entonces, a propósito, existe una manera única de ir de los A sub n a los E sub n también. O sea, si yo conozco 10 A sub n, entonces yo conozco 10 de los C sub n. ¿Sí los ven por qué? ¿Cierto? Porque si yo conozco a sub 0, entonces conozco a C sub 0. Si conozco a sub 1, como ya conozco a C sub 0, conozco a C sub 1. ¿Cierto? Y si conozco a sub 2, como ya conozco a C sub 0 y a C sub 1, entonces ya conozco a C sub 2. Y si conozco a sub 3, entonces conozco a C sub 0, a C sub 1, a C sub 2. Entonces todo esto es conocido, entonces conozco a C sub 3, etcétera. Siempre hay una manera única, esto es biyectivo, o sea, esto es invertible. Yo puedo, si conozco 10 A sub n, conozco 10 a C sub 0. Y lo otro, pues es obvio, aquí estoy dando las fórmulas. ¿Okay? ¿Sí está claro? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Lo que veremos es que aun cuando esta serie tenga radio de convergencia 0, esta puede tener radio de convergencia 0, la sucesión de aproximandos va a converger a la respuesta correcta. Entonces, permítame, yo hago acá un pequeño detalle. Lo que pasa es que acá voy a hacer un ejemplo particular. Permítame un momento, que me está entrando una llamada que tengo que atender en este momento. Denme un momento, por favor. Listo, muchachos, sigamos. Entonces voy a hacer un ejemplo particular de una función continua a la cual yo le conozco la serie de potencias. O sea, voy a hacer un poquito de trampa, como hice acá. Pues aquí tenía yo una serie de potencias a la cual yo le conocía su extensión o su otra representación. Aquí voy a hacer una cosa similar, simplemente para que comparemos la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, hay un ejemplo concreto que es el siguiente. Si uno considera la siguiente serie, esto es fácil de probar. Si esto es fácil de probar, si uno considera, si lo hace desde el punto de vista de la ecuación, de la teoría de ecuaciones diferenciales, pero bueno. Y consideremos la siguiente función continuada.
Entonces, es la función continuada en la que todos los c son iguales a 1. ¿Okay? Todos los c son iguales a 1. Resulta que esto tiene una expansión en serie de Taylor. Uno puede demostrar que esto corresponde a la siguiente serie. Es la serie desde n igual 0 hasta infinito de n más 1 a la n menos 1, todo dividido por n factorial, por x a la n. Esto es una prueba, yo no espero que ustedes hagan esto. No es difícil de probar esto, pero pues hay una manera elemental de hacerlo y es probar que esto satisface una ecuación diferencial. A ustedes les enseñaron a derivar este tipo de cosas, ¿cierto? En cálculo integral. Porque pues yo les doy esta función, ustedes la saben derivar. ¿Cierto? Lo hacen con diferenciación explícita e implícita. Porque uno toma el logaritmo para bajar esta función y aplica regla aplica regla del producto para poder hallar la diferenciación implícita. ¿Okay? ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, profe. Y también pueden derivar esto, o sea, esto no los intimida a ustedes. Bueno, resulta que esto es una Lo ecuación. mismo. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es más engorroso porque hay que hacer el procedimiento más veces, ¿cierto? Uno puede probar que estas dos cosas satisfacen una ecuación diferencial y como las soluciones son únicas, entonces es por eso que uno prueba que estas dos cosas son únicas. La manera más sencilla de hacerlo. Pero, bueno, voy simplemente a decir que esta fórmula no es para nada obvia, pero yo lo que estoy afirmando es que el lado izquierdo de esta igualdad, o sea, esta función es muchísimo mejor que esta serie. Es muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué? Examinemos los dominios de convergencia de estas dos expresiones, ¿cierto? Entonces, voy a decirles cuál es el radio de convergencia de esto. No espero que lo hagan. Si quieren háganlo con el criterio del cociente. Pero les voy a dar la respuesta. Esta serie de acá tiene un radio de convergencia que es el siguiente, que es, esta tiene, converge, esta converge, si X, pues el radio, el radio del disco de convergencia es 1 sobre E, que es más o menos, si ustedes hacen este cálculo, yo lo voy a hacer acá con unas 8 cifras decimales, es 0.36, 78, 79, 44. Esto es un radio de convergencia más bien pequeño, punto 4 más o menos, es un radio de convergencia muy pequeño. Sin embargo, esta función continuada, uno puede probar que converge. De hecho, esto es una cosa bonita, pues las regiones de convergencia de estas funciones continuadas que tienen esta forma resultan ser subconjuntos del conjunto de Mandelbrot. ¿Alguno de ustedes ha hablado, ha visto, sabe qué es el conjunto de Mandelbrot o no se lo han presentado? No, profe. El fractal, no se lo, bueno, no importa. Entonces, voy a decir cuál es esto converge. Esta converge. En un dominio más grande. ¿Cierto? Entonces, voy a dibujar el dominio, les voy a dar cuál es el dominio. Es una especie de cardioide. Entonces, por un lado, usted tiene el disco ultra pequeñito, ¿cierto? Hay un disquito ultra pequeño, lo voy a dibujar acá. Hay un disquito ultra pequeño, perdón, que es este, ¿cierto? Este es el disquito que tiene radio, supuestamente 1 sobre epsilon, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un 1 sobre epsilon. 1 sobre E, perdón, ¿cierto? Y el dominio de convergencia del otro, de la otra figura, es muchísimo más grande. Es un dominio que viene como así. Es que hice estas flechas muy chiquitas, pero es algo así. Perdón.
es más o menos lo que quiero decir con esto. O sea, lo que quiero decir con esto es que este dominio es muchísimo más grande. Pues incluye el anterior, por supuesto, y es muchísimo más grande, ¿cierto? Esto no me quedó muy bueno porque está muy oscuro. Vamos a una cama más clara. ¿Qué tanto más grande? Este punto de acá es E. ¿Okay? Entonces miren que pasamos de tener una limitación de punto 3 a tener un radio mucho más grande de convergencia, ¿cierto? Entonces, en principio, si uno tuviera un problema perturbativo, supongamos por un momento que nosotros obtenemos esta como la respuesta de nuestra serie perturbativa, entonces esta función continua será una buena representación de la respuesta para todos estos puntos que se encuentran dentro de esta cardioide, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que quiero convencer o el objetivo pues de este comentario era tratar de convencerlos de que esta estrategia de tratar de encontrar funciones continuadas de series realmente aumenta el dominio de convergencia de la serie y por lo tanto es una mejor representación de la serie de lo que es la serie misma. ¿Okay? Voy a dar acá como comentario adicional algunas otras funciones continuadas que se suelen utilizar, porque esta exponencial es solo un ejemplo, pero uno puede, pues no hay límite para lo que uno puede hacer con estas funciones continuadas. Hay otras representaciones que son las siguientes. Otras representaciones entonces, por ejemplo, una función continuada con raíces cuadradas, una cosa en la que uno tiene C sub 1 de la raíz cuadrada de 1 más C sub 1 por X por la raíz cuadrada de 1 más C sub 2 por X por la raíz cuadrada de 1 más C sub 3 de X por la raíz cuadrada de, etcétera, etcétera, de 1 más. Espero que entiendan lo que quiere decir esto, ¿cierto? Entonces, perdón. ¿Sí se entiende entonces que cómo luce esta función continuada? Esa es otra Sí. opción. Podría tratar de encontrar una representación de una serie en una función continuada de esos y podría hallar relaciones similares a las que encontramos acá entre los A's, que son los coeficientes de la serie, y los C's, que son los coeficientes de la función continuada. ¿Cómo lo harían en este caso? Ustedes tienen expansiones de Taylor para la raíz cuadrada. Otra función continuada que se suele usar es la del logaritmo. El logaritmo de C sub 0 más X veces el logaritmo de C sub 1 más X veces el logaritmo de C sub 2, ¿cierto? Más X por el logaritmo de C sub 3 más, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos paréntesis habría aquí? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Ya cerré uno, entonces hay que cerrar otros 3. Pues espero que se entienda entonces cuál es la filosofía. Tratamos de encontrar una función continuada que represente a la serie, ¿cierto? Y la ventaja de encontrar esa función continuada es que mi dominio de definición de la serie se va a aumentar ostensiblemente, ¿cierto? Entonces, ahora vamos al problema concreto. Ahora sí voy a explicarles el método que se suele utilizar. Pueden tomar este como la respuesta final. Cada vez que ustedes tengan una serie divergente, entonces van a poderla sumar con el método que voy a explicar a continuación, que es el de la sumación de Padé, y ese corresponde a un modelo muy particular de función continuada, que se conoce con el nombre de fracciones continuadas, ¿okay? O fracciones continuas, también van a encontrar ese nombre, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de fracciones continuadas. Y sumación de Padé. ¿Ok?
Entonces, ¿en qué consiste el modelo de Padé? ¿O cuál es el modelo que Padé tomó, ¿cierto? Como su punto de partida? Entonces, el modelo que Padé tomó fue el siguiente. Entonces, vamos a suponer exactamente lo mismo que teníamos antes. Yo tengo una expansión asintótica de una función dada, ¿cierto? Entonces, eso es una representación de mi función. Yo quiero hallar otra representación en la cual yo pueda ser capaz de evaluar la respuesta para cualquier X, de hecho. ¿Okay? Entonces, supongamos que la serie tiene radio de convergencia cero, o sea, prácticamente yo no puedo insertar aquí ningún X porque esto da un número esto no da un número porque esta serie es divergente. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar una representación en la siguiente forma. Entonces, esta es la de Padé, con la fracción continuada. Entonces, vamos a representar mi serie como una fracción continua. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, aquí tienen que tener ustedes un poquito de paciencia conmigo. Vamos a tener un C sub 0. Y aquí vamos a tener un 1 más. Y aquí vamos a tener un C sub 1 por X. ¿Cierto? Y aquí vamos a tener un 1. Aquí vamos a tener un 1. Vamos a tener un C sub 2 por X. Y aquí vamos a tener un 1 más. Y yo creo que ya se obtendió cuál es el patrón. Esto es 1 más, etcétera. Entonces, seguimos con esto, ¿cierto? Entonces, a esto es a lo que yo le doy el nombre de fracción continuada, esto de acá. Es un objeto muy común, pues la matemática del siglo XVII está llena de identidades que involucran fracciones continuadas. Eso digamos que es matemática que quedó como obsoleta hasta el siglo XX, cuando se volvió a utilizar para poder, digamos, encontrar la suma de series divergentes, como les voy a enseñar a continuación. Muy bien, entonces, de nuevo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta fracción continuada? Hagamos la notación. ¿Qué significa esa fracción continuada? Cuando yo escribo esto, ¿qué quiere decir eso? Entonces vamos a hacer una notación muy similar a la que hice cuando introduje esta exponencial iterada, ¿cierto? Continuada, perdón. Significa que hay una sucesión de aproximandos, ¿cierto? Pero esa sucesión de aproximandos tiene un nombre especial. Se le llama la sucesión de aproximandos de Padé. ¿Okay? Entonces, permítanme, yo introdujo la terminología. Entonces, esto lo que significa es que el límite de la así llamada sucesión de aproximandos de Padé, aproximandos de Padé, que sería, ¿cuál sería el primer aproximando? ¿Cuál sería la primera función? La primera función sería simplemente C sub 0. Se suele denotar así. Permítanme, yo la denoto así. El segundo aproximando de Padé se designa por P sub 0 de X y sería simplemente tomar a C sub 0 y dividir por 1 más C sub 1 por X, ¿cierto? Y luego seguiría el tercer aproximando de Padé, se denota así. Y ese sería C sub 0 dividido 1 más C sub 1 de X dividido 1 más C sub 2 por X, ¿cierto? Y así me voy yo hasta que me encuentre con el siguiente, que sería, a ver, ¿cómo se denota el siguiente? El siguiente se denota así. 1, 2. Y sería algo muy similar a esto, sería entonces C sub 0 dividido 1 más C sub 1 X dividido
1 más C sub 2 de X dividido 1 más C sub 3 de X, ¿cierto? Y esto pues continúa ad infinito. ¿Okay? Entonces, no voy a copiar más de ellos. Estos son lo que llamamos nosotros aproximandos de Padé, ¿cierto? Y lo que necesitamos nosotros es que esta sucesión, esta sucesión existe, ¿cierto? Eso es lo que se requiere, que exista el límite de esta sucesión. ¿Okay? Muy bien, entonces, ahora viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la condición que tienen que satisfacer los A sub n's para que esta fracción continuada sea igual a esta serie, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar una serie de relaciones entre los A sub n's y los C sub n's, ¿cierto? ¿Y cómo la van a encontrar? Díganme ustedes cómo la van a encontrar. En esta usamos la expansión en serie de la exponencial. ¿Aquí qué usamos nosotros? ¿Qué usarían ustedes? Les pregunto. Vamos que yo con... Bueno, aquí pues lo primero es que A sub 0 es igual a C sub 0. Pues eso va a ser obvio, ¿cierto? El problema va a ser la siguiente, ¿cierto? ¿Cómo hallo A sub 1? Entonces yo tendría A sub 0 más A sub 1 por X más un montón de puntos suspensivos y esto sería igual a ¿quién? Yo haría el aproximando hasta acá. ¿Cierto? Y hasta acá queda esto. ¿Cómo convierto yo esto en una serie? Esa es la pregunta. Pues eso tiene una forma parecida a la geométrica, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy parecida a la geométrica, ¿cierto? Entonces van de esto como si fuera una serie geométrica. Eso le va a dar entonces una serie y van a tener ustedes la relación entre A sub 0 y A sub 1. ¿Cierto? Les voy a dar la relación. O sea, ¿y esto qué es? Lo mismo. Aquí la geométrica, expande la geométrica y expandes otra vez la geométrica 2 veces. ¿Sí? Pero la serie geométrica no habíamos visto el problema del convergencia, o sea, estamos... Pero es que esto no me importa la convergencia, lo estoy manipulando como series formales. Ok. Si no me interesa, sí, eso es una, yo no sé si ustedes le explicaron, no, tal vez no. O sea, uno las series las puede manipular, yo no estoy hablando, o sea, A sobre 1 más cualquier cosa siempre es igual a A por la suma alternante de epsilon a la n. Esto siempre es cierto. Sin importar que sea epsilon puede ser una cosa. De hecho, así usan, ¿cómo hacen ustedes? ¿Ustedes le enseñaron a invertir esta matriz o no? Sí. ¿Cómo la invierten? ¿Esto qué es? Es como si fuera una geométrica, es como si fuera 1 sobre 1 más A. Esto es igual a la suma alternante de A a la n, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que esto es un inverso formal, o sea, si usted multiplica a I más A como matriz por I más A a la menos 1, eso le va a dar la identidad. Le va a dar la identidad. Es un inverso formal. Pero esto no necesariamente es una matriz porque usted no sabe si esto converge. Entonces ahí uno empieza a poner condiciones como, por ejemplo, que esta matriz sea nilpotente, que existe un n para el cual se anule. Las matrices nilpotentes son matrices que típicamente son invertibles, ¿cierto? Entonces ahí esta suma esto sería convergente porque esta suma para. Ahí llega a un n donde ya ese sería el último de ellos, porque ahí ya a partir de eso es 0, ¿cierto? Entonces llegaría hasta n-1 y a partir de eso todo se anula. ¿Okay? Entonces, este objeto formal existe, o sea, esto siempre existe y es un inverso formal de esto, pero lo que no puedo decir es que esto es una matriz. Yo no puedo garantizar que esto sea una matriz. Es una cosa sintáctica, es un símbolo que realmente invierte a este símbolo. El inverso de este símbolo es este, sí. Pero esto es una matriz y esto no necesariamente es una matriz. Para eso tienes que meter condiciones en la matriz para poder garantizar que esta serie converja. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando ustedes les dicen que 1 sobre 1 más X converge, quieren decir que esto sea un número real. O sea, esto es un número real si esto es menor que 1. Si no es menor que 1, esto no es un número real, pero es verdad que esto es la inversa de esto. ¿Sí me entienden? Sí. No sé si me hago entender, ¿ok? Sí, bro. Es que una cosa es que, exacto, entonces aquí estoy haciendo eso. ¿Sí? Esto simplemente estoy formalmente invirtiendo esto porque yo lo puedo hacer con la geometría. ¿Ok? Porque recuerda que estoy manipulando series formales, son series de potencia que ambas son divergentes. Esto es divergente. Entonces no me preocupa la convergencia en absoluto. ¿Okay?
Listo, les voy a dar las ecuaciones que ustedes pueden encontrar. De hecho, les voy a decir cuál es la expresión continuada. Si ustedes miran esto y lo expanden para que lo hagan como ejercicio, les va a dar lo siguiente. Lo pueden expandir como serie de potencia, les debe dar lo siguiente. Les va esto como serie de potencia hasta orden 3, es lo siguiente. El primer término es C sub 0, el segundo término es C sub 0 por C sub 1 por X. El siguiente término es C sub 0 por C sub 1 por C sub 1 más C sub 2, X a la 2. Y luego viene el término C sub 0 por C sub 1 por C sub 2 por C sub 3 más C sub 2 al cuadrado más 2 C sub 1 por C sub 2 más C sub 1 al cuadrado por X a la 3, y ya no voy a copiar más porque no me interesan más. Solamente lo voy a hacer hasta orden 3, digamos. O sea, solamente me interesan los 3 primeros, ¿cierto? Y acá uno lee directamente cuáles son los coeficientes. Entonces, el primer coeficiente, como esta cosa, como esta serie infinita, ha de ser igual a esta serie infinita, yo puedo entonces igualar coeficientes, ¿cierto? Entonces, esto me está diciendo a mí que A sub 0 es igual a C sub 0. Esto me está diciendo a mí que A sub 1 es igual a menos C sub 0 por C sub 1, ¿cierto? Me está diciendo a mí que A sub 2 es igual a C sub 0 por C sub 1, que multiplica a C sub 1 más C sub 2. Me está diciendo a mí que A sub 3 es igual a menos C sub 0 por C sub 1 por C sub 2 por C sub 3 más C sub 2 al cuadrado más 2 veces C sub 1 C sub 2 más C sub 1 al cuadrado, etcétera. Si quieren más coeficientes, entonces tienen que expandir esto más. Pues hay que poner aquí una fracción más y hacer una expansión más, ¿cierto? Y esta expansión va a contribuir únicamente a la 4. Nada de lo que hay acá va a perturbar los términos que ya obtuviste acá hasta orden 3. Entonces, una vez más, observen que existe una manera única de recuperar los Cs a partir de los A's, porque recuerden que usted lo que conoce son los A's, usted lo que conoce es la expansión perturbativa. Usted le dieron esta serie, usted conoce los A's, ¿cierto? O conoce algunos A's, y efectivamente, si yo conozco a sub 0, entonces conozco a C sub 0. Si conozco a sub 1, como ya conozco a C sub 0, conozco a C sub 1. Si conozco a sub 1 y a sub 2, a sub 0, a sub 0, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, y conozco ya a C sub 0 y a C sub 1, entonces conozco a C sub 2, porque lo puedo esperar de acá, y etcétera. Siempre hay una manera única de ir de los A's a los C's y de los C's a los A's, ¿cierto? Entonces, de los C's a los A's son estas fórmulas que acabo de copiar acá, y de los A's a los C's es invertir estas fórmulas, para los cuales yo no puedo encontrar una fórmula cerrada. Miren que yo no puedo decirle a ustedes cuál es la inversa de este procedimiento, porque esto es una función no lineal. Yo sé invertir funciones lineales, pero en funciones no lineales es mucho más complicado, pero sí me doy cuenta que esto es recursivo y que sí lo puedo invertir recursivamente, porque sí conozco lo que les acabo de describir. ¿Okay? Muy bien, entonces si yo conozco los 5 primeros A sub n, entonces conozco los 5 primeros C sub n. ¿Okay? ¿Y por qué esto resulta tan útil? Aquí viene entonces la propiedad asombrosa que justifica, de hecho, la importancia de este método y de esta función continuada en particular, que estamos llamando fracción continuada. La importancia está en que incluso si la serie es divergente, la fracción continuada converge para todos los x del plano complejo. No solo la recta real, del plano complejo. Es ahí donde viene la cosa. Entonces, este es el hecho fundamental que voy a copiar pues como el hecho más importante, que es si quieren, tómelo como un teorema, el teorema principal de Padé. Perdón. Y dice así, simplemente nos dice que incluso Profe, ¿tiene alguna significancia esa parte que tú nos dijiste que hay unos puntos donde no? ¿Qué sí, pasa ya, con esos ya les voy a puntos? decir cuáles son los puntos. Sí, hay unos puntos aislados donde no, sí, claro, sí tienen una importancia, una significancia, sí. Ajá. Pero eso no va a tener, pues no va a repercutir mucho en la... Esta es divergente.
sea, usted sabe que la serie es divergente, entonces siempre es posible comprobar que esta fracción continuada converge para todos los x. Para todos los x en el plano complejo. Ya les voy a decir cuáles son las excepciones. En el plano complejo, excepto en algunos valores aislados en el semieje negativo. Un momento. Ya está listo. Deben un momento, muchachos. Un momento, por favor. Nosotros eso a veces queda como con goteo, estabilizamos el cosa. Sí, pero mira, eso hay que esperar. Podemos dejar esto aquí. Sí, en el por favor. Muchachos, ¿están conmigo? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo a mí que pues es que es una cosa muy fuerte, ¿cierto? El radio de convergencia de la serie original es 0, o sea, esa serie no converge sino en el origen. Y esta nueva representación de la función converge en todo el plano. Excepto en unos valores por acá aislados, voy a poner eso, o sea, por aquí sí hay unos valores prohibidos, pero esos valores prohibidos en la práctica no son muy interesantes porque uno casi nunca tiene un problema perturbativo en el que tiene que evaluar en un valor negativo. Uno siempre escoge el valor del parámetro de manera que sea positivo. Aquí sí hay unos valores prohibidos que, pues, de hecho son aislados, son puntos aislados. Lo que uno puede probar es que son puntos aislados. O sea, hay valores negativos para los cuales también, de hecho, para casi todos converge, excepto para unos puntos aislados en el semieje negativo, ¿cierto? Ahora diga que no importa cuál épsilon le den a usted, cualquier valor de épsilon que usted le dé, usted siempre va a poder sumar cualquier serie divergente y la vas a poder sumar como una fracción continuada, usando los aproximandos de Padel. ¿Ok? Entonces, también quiero reiterar una cosa, esto converge extremadamente rápido a la respuesta. Usted con unos cuantos aproximandos, con 2 aproximandos, tienes ya la respuesta con hasta 12 cifras decimales. ¿Okay? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Quiero hacer un par de ejemplos. Profe, ¿y por qué, o sea, por qué no convergen esos ciertos puntos? Uno prueba porque aquí hay unos polos. Esta función tiene polos acá. Uno puede probar que tiene polos. Pues lo que pasa es que esto es una función holomorfa, excepto en un número finito de puntos. Pero esos pueblos, profe, ya sería más como en Laplace, para verificarlos en Laplace, ¿o cómo? No, los polos quiere decir que la función ahí no puede ser holomorfa. Entonces, lo que pasa es que se ve acá en la definición misma que aquí hay un problema, pues, que aquí yo encuentro un valor de x para el cual
esto se anula. ¿Cuál es el valor de x que tengo que poner acá? Sería menos 1 sobre ese 1. ¿Sí lo ves? Ah, entonces son infinitos polos. Sí, claro, son infinitos polos, pero son aislados. No importa que sean infinitos, pero son aislados, son unos valores aislados. Ah, pero esos polos dependen de De los los coeficientes. términos que yo cogí. ¿De cuántos términos cojo? Ah, sí, bueno, pues, o sea, depende de estos coeficientes. O sea, me refiero a que depende de la. Por eso no le estoy diciendo quiénes son, porque no puedo decírselo. Depende de los A, depende de los C. Uh-huh. Sí, porque si yo tomo solo C sub 0 y C sub 1, voy a tener una respuesta de polos distintos a que si tomara hasta C Los sub polos. 5. Sí, exacto. Uh-huh. Ya, Pero listo, en sí. general, la fracción continuada tiene infinitos puntos, pues. Pero eso no interviene, a mí no me importa porque yo nunca voy a tener que evaluar en esos puntos. Mi problema perturbativo no va a ser tal que usted tiene que tomar esto igual a menos 1 sobre ese 1. No, usted nunca va a escoger un problema perturbativo así. ¿Okay? ¿Sí me entiendes? O sea que para todos los propósitos prácticos, esto vale para cualquier X. Si quieres, tómenlo así. Para propósitos prácticos, esto es una respuesta que es válida para todos los X. Olvídense de estos puntos, porque los puntos no son realmente relevantes. O sea, esto es tan bueno como es lo mejor a lo que uno puede aspirar, ¿cierto? Aquí quiero pues resaltar que ese es el plano X, ¿cierto? Está un poquito en disonancia con la notación que yo introduje cuando hablamos de análisis complejo, porque yo llamé la variable compleja por la Z, ¿cierto? Aquí estoy siendo un poquito laxo con eso. ¿Okay? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, acá viendo pues que como los aproximandos de Padé tienen como, por decirlo así, polinomios, uno puede usarlos para aproximar funciones también, por Sí, ejemplo, el claro. seno o el Sí, exponencial. sí, claro que sí. Ustedes pueden aproximar cualquier función por una fracción continuada. Es que eso es básicamente lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Cualquier función analítica, pues. Función Y que entonces con admite. respecto pues a la serie, por ejemplo, de Taylor, converge mucho más rápido, porque por ejemplo Exactamente. la de Taylor Supongamos que explota al yo quiero infinito en la ciertos serie, puntos. la serie del seno, ¿cierto? Entonces esa serie es menos 1 alternado n sobre 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial, ¿cierto? Entonces esta serie converge realmente lento al seno. No es muy rápido el crecimiento a menos que x sea muy pequeño, ¿cierto? Entonces una manera de hacerlo es representarlo así y con unos cuantos aproximandos se tiene la respuesta del seno con un extraordinario orden de decimales, pues. Con un extraordinario número de decimales. ¿Okay? Sí, claro. Sí, esto le está diciendo a ustedes que, pues aquí estoy haciéndolo por una serie divergente porque es el problema que tengo yo a la mano y el que quiero resolver. Pero lo pueden hacer para cualquier función que sea analítica la pueden representar en términos de aproximandos de Padé. ¿Okay? Listo, profe. Sí, muy bien. Entonces veamos algo, de hecho es lo que voy a hacer a continuación. Esos son los ejemplos que les voy a dar porque no tenemos ya es que pensar en problemas, ¿cierto? Yo ya les di todos los ingredientes para que ustedes resuelvan cualquier problema y si quieren, entonces ya tenemos que concentrarnos a resolver problemas, pues ya prácticos de la vida real, ¿cierto? Porque ya no hay obstáculo, ya ustedes el paso 1, este paso 1, el paso 2 eran pasos de trámite en el método perturbativo, era la parte como fácil, estos dos pasos, ¿cierto? El problema que era difícil realmente, el que era delicado y sutil, era el último paso, que era sumar la serie. Para eso no teníamos herramientas cuando yo introduje el método perturbativo. Ahora sí ya las tenemos todas. Ahora ya tenemos todas. Ya ustedes saben que con la sumación de Padé, encontrando una representación de la solución en términos de aproximados de Padé, te permite a ti sumar la respuesta para cualquier valor de epsilon. ¿Okay? Entonces, no, lo que voy a hacer acá son unas funciones de estas, ¿sí? Funciones como la exponencial, por ejemplo. Consideremos la exponencial, ¿cierto? La exponencial es una función analítica, entonces admite una serie de Taylor, ¿cierto? La serie de Taylor es convergente en toda la recta real, ¿cierto? Es x a la n sobre n factorial, ¿cierto? Y ustedes pueden determinar acá fácilmente los Cs. ¿Cuáles serían los Cs de los aproximandos acá? De hecho, pueden determinar todos los Cs, creo yo. Yo diría que pueden determinar todos los Cs. ¿Cuál sería C sub 0? A ver, miremos, ¿cierto? C sub 0 debe ser 1. 0. No. 1. Sí, debe ser 1. Muy bien, listo. ¿Quién sería C sub 1? Menos 1. No. Sí, menos 1. Estás diciendo tú. O sea, sería, a ver, 0.
me está dando otra cosa. A ver. Porque es que tienes el factorial, ¿no? Que es un 2. Me da menos un medio, ¿no? Me da menos un medio. Digo. ¿Sí da menos un medio? No. A ver, este es 1. Y el A sub 0 es un medio, ¿no? Da menos un medio, ¿no? El A sub 1 es un medio, perdón. Listo, queda el C sub 2. Miremos las ecuaciones. Entonces ya conoces el sub 0. Esto es 1, esto es menos un medio, y esto es menos un medio. Entonces el menos un medio se vuelve un menos, y este es 1 sobre 6, un sexto. Entonces paso al K, me queda... Profe, ¿Sí? no hay algo con lo que no me cuadra del menos un medio, porque tú tienes x sub 0, ¿cierto? Luego x sub 1, entonces sería, o sea, la expansión de E es, Esto es un medio. porque es un medio. Profe, no sería A2 el que tiene el 1 medio. Ajá. El primero sería 1 sobre 0 Ah, factorial, perdón. luego 1 sobre 1 No, factorial. perdón. Tienes toda la razón. Sí, a ver, yo veo. Sí, tienes toda la razón. A ver, esto sería 1, ¿cierto? Sobre un factorial. Esto es menos 1, sí. Sí, Ajá. esto es menos 1. Ah, bueno, entonces sí, ya sí tiene sentido. Menos 1, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí, perdón. Ajá. ¿Qué sería C sub 2? Entonces, este es 1, este es menos 1. Y este es menos 1, listo. Entonces, ¿y este quién es? Este es un medio. Entonces queda menos un medio igual a ¿quién? Igual a menos 1 más C2. ¿Estás de acuerdo con eso o no? O sea, quedaría menos un medio más 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Quedaría menos un medio. Quedaría más un medio. Sí, estamos en la misma. Sí. Un medio. Listo. Listo. ¿Cuál daría el siguiente? El C sub 3. Hagamos más a ver si somos capaces de encontrar un patrón. ¿Cuál sería C sub 3? Las cosas más rápidas que... Sí, ustedes la hacen más rápido que yo. ¿Cuál sería C sub 3? Este de acá es 1 sobre 3 factorial, ¿cierto? Listo. Este de acá, esto da simplemente menos 1, entonces esto se vuelve, si se cancela ese signo. Este es un medio, ¿cierto? Esto es un medio, esto es menos 1 y esto es 1. ¿Cuánto da eso? Yo puedo darles mi respuesta, pero no estoy haciendo el cálculo. Mi respuesta es, y ustedes la verifican, es negativo primero que todo. Da 1 sobre, queda eso. Ahí me da 6, un sexto. ¿Puede alguien verificar eso? Voy, profe. Uh-huh. Sí. Sí, Menos 6. sí, menos un sexto, ¿cierto? ¿Qué da C sub 4? También les puedo decir que da C sub 4. Eso me da a mí un sexto. Yo afirmo. Pero habría que hacerlo, pues. Lo que pasa es que no tengo acá la fórmula para C sub 4, pero eso va a dar un sexto y así, ¿cierto? Lo que uno puede observar, lo que uno puede probar en general en este caso, es que uno puede encontrar fórmulas generales. O sea, estos dos son aislados, este C sub 0 y este, digamos, menos C sub 1, son ambos iguales a 1.
Pero los demás tienen una fórmula cerrada. Los pares van a dar cosas de la forma 1 sobre 4n menos 2, y los impares, que tienen esta forma, van a dar cosas de la forma menos 1 sobre 4n más 2. Esto pues para todos los n's que sean mayores o iguales que 1, que no incluyen a los casos anteriores. ¿Okay? Entonces, para esto, pues, para probar esto, tienen que hacer una ecuación más acá, por lo menos para convencerse del siguiente paso, ¿cierto? Que da un sexto, ¿cierto? Y así lo pueden hacer con el quinto y se van a dar cuenta de que estas son las recursiones que están detrás. Entonces, en este caso, miren que yo puedo representar esta función exponencial en términos de aproximandos de Padé, donde los coeficientes, los dos primeros son 1 y menos 1 respectivamente, y todos los demás vienen dados por esta fórmula cerrada. ¿Okay? Entonces, es fácil, ¿cierto? Expresar la función exponencial en términos de aproximandos de Padé, o es una cosa cerrada. Voy a dejarle de tarea otro caso espacial, que es la función logarítmica, lo que llaman logaritmo, ¿cómo se llama? Ese se llama logaritmo normalizado, creo que es que lo llaman. Esta función, la función logaritmo natural de 1 más x, todo dividido x. Entonces, esta es una función que admite una serie de Taylor porque la función logaritmo de 1 más x admite serie de Taylor. Recuerden que logaritmo de x no admite una serie de Taylor alrededor del 0. Admite una serie de Taylor alrededor del 1 o del menos 1, pero no alrededor del 0. ¿Cierto? Mientras que esta función logaritmo de 1 más x admite una serie de Taylor. ¿Cuál es la serie de Taylor? ¿Alguien me puede decir? Ustedes la saben. Esa es menos 1 por n menos 1. Menos 1 a la n menos 1. Uh-huh. De hecho, nosotros la vimos, pues, en este curso nos la encontramos con x igual a 1, ¿no? Porque estamos hablando del logaritmo natural de 2. ¿Sí la recuerdan? Uh-huh. Y por n menos 1. Uh-huh. Por x a la n menos 1 sobre n. Uh-huh. Exactamente, sí. O sea, la del logaritmo es simplemente esta. Es la suma alternada de x a la n sobre n, ¿cierto? Y si le estoy quitando un x, entonces le quito un x. ¿Okay? Esta es esta serie, ¿cierto? Y ustedes pueden encontrar también acá una recurrencia para los coeficientes. Les voy a dar la respuesta como para que practiquen ustedes que quieren hacer ejercicios. De hecho, si quieren les pongo esto en los ejercicios. Esto pues es más carpintería que cualquier cosa. Yo les recomiendo que usen un paquete para hacer esto. Les va a dar que el C sub 0 es igual a 1. Los impares tienen una fórmula cerrada que luce como n sobre 4n menos 2. Y los pares tienen una fórmula cerrada también que luce así. Sería n sobre 4n más 2, ¿cierto? Todo esto pues para todos los n's mayores o iguales que 1. ¿Ok? Entonces, una vez más, tienen ustedes una función que tiene una serie convergente. Ustedes ya se dieron cuenta que si yo evalúo, por ejemplo, x igual a 2, x igual a 1, perdón, aquí van a obtener, por este lado van a tener acá el logaritmo natural de 2. Y ustedes ya saben que esa serie converge muy lento, ¿cierto? Yo les enseñé a ustedes que esa serie se sumaba usando el método de la transformación de Chance. Pueden sumarla también alternativamente usando los aproximados de Padé, y también va a converger muy rápido. Ustedes con unos 4 aproximados ya tienen la respuesta en unos 6 cifras decimales, ¿cierto? La que yo les di a ustedes de Chance era, creo que si lo tomaba 8 términos, ya obtenías 12 cifras decimales. Con 8 términos de la serie, teníamos 8 cifras decimales usando la transformación de Chance. Con Padé es más o menos con 8 términos de Padé, yo creo que tienes también los 12 cifras, las 12 cifras decimales. O sea, eso también te está diciendo a ti que esta serie esta serie de aproximandos es mucho más rápidamente convergente que la serie original. ¿Okay? Entonces, esto es una manera adicional de sumar estas series. ¿Okay? Lo mismo acá pues con la exponencial, aunque la exponencial sí no tiene problema, esta serie converge muy rápido porque está, digamos, atenuada por este factorial, ¿cierto? Otra serie importante que van a aprender a sumar ustedes con Padé y que sumarla de manera ordinaria es un despropósito, es la siguiente.
es, no sé si ustedes vieron esta serie en cálculo integral, les enseñaron esta serie, 1 más x a la alfa, donde alfa es cualquier cosa. Creo que sí la vimos, pero con P. Pero P era un entero, es que yo estoy acá, P, aquí alfa puede ser un medio, por ejemplo. Entonces claro que no. Listo. Entonces les voy a decir esto qué es. Esto es, esto da una serie infinita que es de la forma alfa tomados de AN, donde hay que explicar qué significa esto. Ustedes saben qué significa cuando, M tomados de AN, donde estos son dos enteros, pero alfa, donde alfa puede ser, digamos, un medio, o 3 medios, o 4 tercios, o lo que sea. ¿Esto qué significa? Ya les voy a dar significado a esto, ¿cierto? Pero de X a... Profe, ahí no hay que usar la función gamma. No, no necesariamente lo va a definir directamente. Una manera de hacer la función gamma, pero para definir el factorial, tienes que usar la función gamma, pero para definir el binomial no, porque hay un cociente de funciones gamma, entonces me quito el problema de tener que definir la función gamma. Da esto, es esto. Es alfa por alfa menos 1, etcétera, etcétera, y paro en alfa menos 1 más n menos n más 1, y divido por n factorial. Entonces, esto está bien definido. Miren que no necesité la función gamma, pero sí, si ustedes quieren pueden hacerlo la función gamma, pero eso les va a colapsar a esta fórmula en últimos. ¿Okay? Pues esto es una serie famosa porque les permite a ustedes expandir la raíz cuadrada, la raíz. Profe, creo que se te cayó. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Estoy desde el celular, muchachos, porque se fue la luz. Pero ya llegó. Entonces hay que darle un momento al modem para que cargue otra vez, ¿ok? Listo, Listo, No profe. sé profe. en qué momento se fue la luz. Profe, estabas hablando sobre, yo me acuerdo que quedaste con E igual a 3, epsilon igual a 3.
Ok, o sea, están epsilon igual a 3. No alcancé a hablar del binomial. Sí, profesor, estaba Sí, hablando está, de que uno puede introducir fraccionarios en la fórmula del binomial. Ese, exacto, Ah, profe, exacto. Sí. literalmente quedaste en eso, ya que me acordé en ujú. que Listo. se expresaba para hallar raíces. Sí, que uno puede usar la función gamma, pues como forma alternativa, pero no es necesario, ¿cierto? No es necesario usar la función gamma, pues puedes perfectamente dar una fórmula cerrada cuando uno de los dos es un entero. Pasa que uno puede definir eso más generalmente, uno puede hablar del binomial de dos números fraccionarios si quiere. Denme un momento, por favor, que es que esto acá no sé qué tanto se demore para cargar. Eh, Porque entonces no vamos a alcanzar a hacer ejemplos interesantes, creo yo. Voy a terminar con estos ejemplos de funciones y más bien, eh, ¿ustedes qué quisieran hacer? ¿Qué ejemplo quieren ver? Un ejemplo no trivial, para que cerremos el círculo de los métodos perturbativos. ¿Qué quisieran ver ustedes? Pero la suma de los enteros, pues que daban, pues no habíamos como podido concluir con Ah, ningún la otro suma de método que era lo Ramanujan. que daba. Sí. No, pues da menos un doceavo, pero eh, lo que Profe, pasa es que para eso tengo que introducir la sumación de Ramanujan. Y para eso hay que hablar de función Z de Riemann y de números de Bernoulli. Pues pero tú no habías quedado como en pasar como unos yo ejercicios lo- que eran así tipos de ingeniería civil, exacto. mecánica, Yo lo eso. que, yo lo que quería era hacer un problema, sí, un problema de resolver una ecuación diferencial parcial o algo así, usando el método perturbativo, como para que lo vean en Sí, acción. Que ya ustedes no tienen ningún tipo de limitación, ya saben que la respuesta no importa si es una serie convergente y divergente, yo la voy a sumar con PADE. O sea, ya no importa, ya simplemente me voy a PADE, calculo unos coeficientes de PADE, calculo unos aproximandos y evalúo la respuesta. ¿Sí me entienden? Ya nunca sí, más tienen que profe. pensar, ni siquiera preocuparse si la serie es convergente o divergente, porque ya no importa. Entonces, sí, yo lo que tenía pensado era eso, yo había pensado era exacto, en ejercicios concretos. Entonces, déjenme que yo creo que ya estoy con internet, esperen, denme un minuto. Si estoy ya con internet. No, todavía no. No, todavía no estoy con internet. Mm, mm. Ya debería estar con internet, creo, pero no me está cargando. Voy a intentar conectarme, espera un momento. Estoy conectado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya. Tengo el eco, ya. Listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, profe. Hola. Hola, profe. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, todavía. Ahora sí me escuchan. Ok, listo. Listo, muchachos. Entonces voy a presentar. Terminemos esto entonces y ya les pongo a escoger. Entonces, hacemos un problema de estos. A ver, ¿dónde quedé yo? Entonces quedé acá, que se puede definir ese símbolo, ¿cierto? Sí. Para eso también hagan como tarea si quieren, quedan los aproximados de Padé, o sea, quedan las constantes. Van a tener el C sub 0
les va a dar 1, el C sub 1 les va a dar menos alfa, y hay una fórmula Pero se vuelve a caer. Creo que sí. ¿Aló? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Otra vez se fue la luz. Aquí ha habido apagones, así no vamos a poder terminar esto. Se fue otra vez otro apagón. No hay luz. No tengo luz en este momento. Entonces, no sé, muchachos, qué hacer. Porque es que porque miren todo lo que se demora para cargar ese módem. Eso sí regresa la luz, pero no ha regresado. Profe, ¿y si podemos continuar otro Sí, hagamos ejercicio en el que... simplemente un par de ejemplos más, como que para que vean ustedes en acción cómo representan unas funciones en términos de aproximados de PADE, que es lo que les sugeriría uno de ustedes. Y luego lo que quiero hacer es hacer un ejemplo. O sea, yo tengo varios problemas que podríamos examinar. A ver, ustedes, les voy a decir acá, no les puedo mostrar nada, porque estoy desde el teléfono, pero sí puedo por lo menos... Ay, no me digas. No puedo acceder a ellos porque los tengo... Bueno, permítame un momento que yo ya sé cómo acceder a ellos desde acá. Pues o sea, yo tengo varios problemas a los que podríamos aplicar, lo que pasa es que ya depende de lo que ustedes quieran. Hay flujo en medios porosos o transferencia de calor en medios porosos, hay también problemas, digamos, de dinámica de gases. O sea, por supuesto que no estaríamos tratando de derivar las ecuaciones, sino que les daría las ecuaciones y miraríamos cómo se resuelve usando el método perturbativo. También tengo pues problemas que involucran vigas o columnas como elementos estructurales. Hay problemas que involucran a la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Déjenme un momento, yo veo qué más hay acá. Profe, teníamos también la de Navier-Stokes, algo como simple como mecánica de fluidos. Navier-Stokes la tengo, pero Navier-Stokes es un poco complicada hacerla perturbativamente porque requeriría, pues si quiere la hacemos, pero requiere, o sea, la solución perturbativa de hecho se puede presentar en general cómo lucen los coeficientes, que es una cosa inusual, pues ustedes se dieron cuenta que uno, si tiene suerte, puede calcular unos 5 coeficientes y ya con eso obtiene la respuesta. En Navier-Stokes uno puede dar en principio, una forma sistemática de obtener todos los coeficientes, pero es usando esta expansión en términos de diagramas de Feynman que les comenté anteriormente. Si ustedes quieren hacemos Navier-Stokes, no sé, como quieran, díganme ustedes. Pero a mí me gustaría que fuera, digamos, primero no, entre comillas, Mu- fácil, y ya luego nos pasamos como Exacto. al de Navier-Stokes, que es más complicado. Yo también creo. De hecho, Navier-Stokes me gustaría más hacerlo en el curso de mecánica del medio continuo. Ah, Que, bueno, sí, sí. porque ahí vamos a hablar de la derivación, sí, eh, Entonces, sí, me el parece de que los Navier-Stokes gases, es de los bastante gases o medios complicado. porosos. Puede ser, o sea, si quieres yo busco algunos problemas, es que hay que buscar un problema que
que se ajuste como a los intereses de todo. ¿Qué carrera estudia la mayor? A ver, es que no sé. Yo sé que hay civiles, sé que estás tú de mecánica, ¿qué más? ¿Qué otras Pero carreras pues hay? yo soy de ingeniería mecánica y a mí me interesaría ver lo de columnas y el de transferencia de calor de medios porosos, aunque el de dinámica de gases también me parece chévere. Ujú. Profe, Listo, yo soy de petróleos. listo, muy bien. Entonces, petróleo y hiciste ingeniería. ¿Cómo, perdón? A usted le interesa cualquiera. Usted es agnóstico, a usted le interesa todo, ¿cierto? Ujú. Listo, muy bien. Profe, y Entonces, dinámica no, yo creo que porosos viene también a petróleos a y todos. a Yo creo, todos. sí, a todos los toca. Sí, todo lo que sea flujo en medios porosos o dinámica en medios porosos es una cosa que toca, pues, como toda la ingeniería, los geólogos, sobre todo, petróleos, geólogos y minas. Eh, sí, tengo también, pues, es que uno puede resolver ecuaciones integrales. Es que, mejor dicho, el problema es más bien como, de hecho, me gustaría que ustedes me dieran un problema a mí. Como, vea, profe, queremos resolver este problema y lo resolvemos. Es básicamente eso. Tengo también la elástica la elástica de Euler, pues que ese es un problema bonito, clásico, un problema difícil, realmente difícil de resolver. Y se puede resolver con estos métodos. A ver qué otro problema podría uno ver acá. Bueno, hay otro de dinámica de ondas de choque, pues. Ese es más para ingeniería de costas, pues, o ingeniería Ujú. de Profe, pero puertos. uno cómo buscaría para que también No, podamos no, decidir es que, cómo. claro, ustedes deben haber visto Ujú. cursos propios de la carrera. Esos cursos van a tener unas ecuaciones, pues si es un curso de dinámica de suelos, si es un curso de estructuras, van a encontrarse unos modelos que describen la situación, ¿cierto? ¿Eso lo han visto ya? ¿Usted, o todavía no han llegado allá? Todavía están viendo cursos fundamentales. Profe, pues yo vi transferencia de calor y en una parte vemos la parte de convección y hay muchísimas ecuaciones que no son, pues de hecho que se hacen pues con correlaciones, porque no existen como muchas ecuaciones analíticas para analizar la convección, porque pues los periodos son bien Exacto. complicados. Exacto, entonces ese tipo de ecuaciones son, o sea, típicamente cuando hay no linealidades, que son las ecuaciones que involucran no linealidades, son ecuaciones como propias para ser resueltas o usando un método numérico o usando un método perturbativo, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar uno bien bueno. Déjame, yo busco entonces un problema que sea de interés a todos, ¿sí? Pero entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a resolver un problema general, ¿ok? Sí, profe. O sea, siguiendo los pasos, cuál sería la manera como lo perturbamos, cuál sería pues, cómo obtendríamos nosotros los coeficientes de la expansión perturbativa y cómo sumaríamos nosotros la serie para obtener la respuesta, que sería como el cálculo final, ¿cierto? Es que estos problemas eran el que yo les iba a dar o el que intentaba darles a ustedes hacia el final del curso precisamente. Aquí tengo problemas hidráulicos también. Sí, hay muchos de transferencia de calor. Es que yo recuerdo haber visto uno muy bacano. Bueno, entonces, ¿les parece bien si volvemos al de flujo en medios porosos? Como para tener algo concreto. Sí, profe. Flujo en medios porosos, listo. Entonces vamos a resolver el de flujo en medios porosos, ¿vale? Resolvamos el de flujo en medios porosos. Eso lo hacemos en la próxima clase. Yo creo que, esperen un momentico, muchachos, que yo creo que ya se restableció la conexión. Según yo. Voy a mirar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. ¿Sí me escuchan? sí, profe. Sí, listo. A ver, intentemos terminar esto, por lo menos esto de las funciones.
¿Qué estaba diciendo yo? Aquí, esto lo escucharon o no. No, ese no. Bueno, que pueden encontrar ustedes explícitamente los coeficientes de las aproximados de PADE para esta función. Les van a dar esto. Les recomiendo que lo hagan, pues, o si quieren, ustedes que quieren hacer ejercicios, hagan este ejercicio. Esto es un cálculo muy tedioso, es más tedioso que difícil, ¿cierto? Vamos a ver una cosa un poco más, o sea, uno puede tomar funciones incluso más complicadas, funciones no elementales. Les voy a dar un caso, esto sería el ejemplo 4, creo. ¿Sí? Una función no elemental como la siguiente. Tomemos una función no elemental como la siguiente. Vamos a tomar a f de x como la función que yo obtengo al integrar entre 0 e infinito a e a la menos t de quién? De 1 más x por t de t, ¿cierto? Esto es una función no elemental en el sentido de que le estoy dando la prescripción, le estoy diciendo cómo obtengo yo el número f de x para cualquier x. Simplemente inserte ese x acá e integre esta cosa, ¿cierto? Por supuesto, ustedes no van a poder encontrar una antiderivada de esta función. No existe una antiderivada de esta función, entonces no lo pueden evaluar ustedes. Pero esto sí, pues, o sea, esto es una función que tiene un área y que depende de x, ¿cierto? Esa función sería, creo que es algo como así. Donde esta amplitud depende del x que usted tome, ¿cierto? Depende del x directamente. Entonces usted está calculando el área entre el área entre 0 e infinito de esa cosa, ¿cierto? Eso es lo que está. Para cada x se calcula el área, ¿cierto? Y son diferentes funciones porque todas dependen de este x. Muy bien, eso es una función bien definida y ustedes pueden encontrar, de hecho, la expansión de PADE de esta función, que es difícil de calcular. Miren que yo ni siquiera tengo una manera analítica de calcular el valor de esta función, porque esta integral es muy difícil. Y sin embargo, en los aproximados de PADE, miren lo sencilla que es esta función. Esta función resulta ser la función en la que sub 0 es igual a 0 y c sub n menos 1 y c sub n, c sub 2n, o sea, todos los n son iguales simplemente a n. O sea, esta es la expansión, o sea, ¿cuál es esta fracción parcial? Es esta. Es 1 dividido 1 más n veces x, ¿cierto? 1 más nx, 1 más nx, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la fracción continuada en la que todos los coeficientes, excepto el primero, son iguales a n. Increíblemente, eso representa una función, y la función que representa es esta función complicadísima. Parece pues magia. Háganlo, por favor. ¿Cómo lo harían? A propósito, ¿cómo harían este ejercicio para comprobar esto? Necesito que me digan cuál es la estrategia que utilizarían, porque les voy a poner esto de tarea, que es cómo lo harían. Miren el contexto. El contexto era que yo tenía una serie igual a una fracción continuada. Aquí no parece haber serie alguna. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo haría yo esto? ¿Cómo convierto en una serie? Pero no estaría usando la serie de potencias de... ¿En quién? ¿En potencias de quién? ¿La serie de quién? Dígame. En T. No, porque mire que esto es X. Entonces esto tiene que ser una serie de potencia en X. Ah, entonces sería usando como la geométrica abajo, ¿no? Exactamente. Entonces dejas este intacto, ¿cierto? Ah, sí. Dejas ese intacto. Bueno, muy bien. Entonces este queda intacto y solamente hay que expandir en serie la geométrica para este. Listo, muy bien. Entonces ya tienes una serie para X y va a depender de T a la N, como estás viendo. Y aquí va a tener la cosa alternante. Esta va a ser esa serie. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí va a quedar una serie dentro de una integral. Entonces ustedes recuerdan que estas dos cosas no necesariamente conmutan. ¿Sí recuerdan? Aquí está el e a la menos t y por aquí está el dt. Entonces resulta que usted puede conmutarlas, pero el precio que tienes que pagar es que la función se vuelve asintótico a eso. Yo hice un ejemplo, el ejemplo que hice con la caricatura de una integral de caminos en Quantum Field Theory, este ejemplo, si ustedes lo recuerdan, era precisamente eso.
Que uno llegaba, expandía lo que necesitaba en serie de Taylor, ¿cierto? Y aquí había una igualdad que no era del todo lícita porque yo no puedo intercambiar estos dos símbolos, aquí van a tener que enfrentar un problema similar. Sin embargo, se puede probar que la respuesta sí es asintótica a intercambiar los dos símbolos. Aquí tienen que hacer una cosa similar. Les recomiendo que lo hagan como para que practiquen y hagan un test de todos del entendimiento de la teoría, ¿cierto? Y aquí entonces van a obtener, en última, van a obtener que esto es asintótico, una serie de potencias. Y unos ciertos coeficientes con xn, donde estos coeficientes los van a determinar a partir de, van a reducirse a integrales de ese tipo. Perdón. Van a tener que saber qué dan estas integrales. Y estas integrales son fáciles de hacer porque son integrales por partes. Esta integral no es difícil de hacer. Se integra por partes. ¿Cuántas veces se integrar por partes para hacer esta integral? N veces. N veces. Ahí les va a dar una respuesta. Eso va a estar relacionado con el factorial, si ustedes revisan esto un poco con detenimiento, ¿cierto? Entonces aquí van a tener la serie y luego hacen la expansión en fracción continuada y hallan los Cs usando estas fórmulas y se van a dar cuenta de que esta es la respuesta. Okay. Háganlo como tarea. Okay. Ya estos son ejemplos juguete, pues aquí no estoy solucionando un problema físico, ¿cierto? Pero lo que quiero decir, ¿sí? Estos ejercicios, por ejemplo, toda esta teoría, ¿eso en qué libro está? ¿Está todavía en el Crazy o está en No, el...? el Crazy no tiene eso, pero yo les di a ustedes en el programa unas referencias, ya les voy a mostrar, espero yo lo reviso. En el programa del curso, espera un momentico, yo lo busco, programa. El programa del curso está, ¿dónde está el programa del curso? Está en la página, sí. Sí, aquí estoy, está... Ahí, al final hay unas referencias, y entre sí. esas referencias hay uno que es de métodos perturbativos en ingeniería, creo que se llama, algo así. Sí, entonces... Métodos perturbativos en ingeniería. ¿Sí es así que llama? Sí, pero solo hay ese, porque es que es justamente el que está viendo, y he visto que no hay como muchos de PADE. enfocados Si en no, eso. hay otros libros, está el libro, es que hay uno que es un poco más difícil, que es a ver, está el de métodos, no, hay otros libros, yo les busco otro libro, sí. Hay otro libro que es el siguiente, se los voy a poner ahí, ya se los voy a poner, espera un momentico. Que es el método de... ¿Dónde está esto? Se los voy a tener que poner, ese es voy a tener que copiar acá porque no lo tengo, ¿cierto? Es el de que no lo tengo en el computador que tengo acá, lo tengo en otro computador. Kevorkian. Y hay otro autor que es Cole. Y se llama Perturbation Methods. In Applied Mathematics. Okay. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Es un libro de la Springer, o sea, esto quiere decir, pues, ¿ustedes saben lo que esto significa o no? Sí, profe, que nos toca el Leibniz. Esto significa que este es un libro graduado. Este es el tipo de libros la Springer tiene dos tipos de libros, ¿cierto? Uno son los Baby Springer, que son libros para pregrado, para cursos de pregrado, los cursos que se editan en pregrado, y hay otros libros que son los libros graduados, que son libros se supone, para los estudiantes de posgrado. Eso muchas veces no hace mucha diferencia, o sea, me parece que esa división es un poquito artificial, pues el curso que nosotros editamos de topología en matemáticas se edita con un curso de posgrado, porque no es más difícil el curso del posgrado que el del pregrado, es igualmente difícil, o sea que no hay ninguna razón para
como para hacerlo más fácil en pregrado. Es tan difícil aprender topología por primera vez como aprenderla por segunda vez. Eso no tiene sentido. Entonces, no se asusten por eso, ¿ok? Y hay otras notas. Yo tengo unas notas donde hablan un poquito de aproximandos de Padé, precisamente. Entonces, yo si quieren les envío, les voy a adicionar esas notas en la carpeta, ¿ok? Bueno, pero es que esta está muy aplicada. No, perdón. Es que las notas que tengo están demasiado aplicadas para QCD y yo no quiero que se distraigan como con las... El problema es, o sea, hacen la teoría, pero la teoría como enfocada a solucionar un problema muy particular. Entonces eso no es muy bueno porque entonces uno termina convenciéndose o terminas como confundido con los detalles del problema particular y no con la teoría general, que es la que importa realmente. Bueno, déjenme, yo les busco una referencia bien buena para que practiquen ahí, ¿ok? Y yo les pongo los problemas. Yo tengo un taller en eso, ¿ok? ¿Les parece? Listo, Listo, profe. profe. Listo. Sí, yo pongo eso en la carpeta, ¿ok? Les pongo las notas. Yo creo que ya pues podemos dejar acá y en la próxima clase hacemos entonces un ejemplo de medios porosos, si les parece bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Solucionamos Listo, una cosa de profe. medios porosos. Listo. Listo, muchachos. Entonces estamos hablando, ¿ok? Otra cosa. Listo, ¿Ustedes profe. también quieren hacerlo de cálculo de variaciones? Sí, Sí, profe. Okay. ¿Y por qué están tan interesados en cálculo de variaciones? Pues, pero a mí me parece que es un tema muy interesante realmente. Es más que todo como por eso. Pero realmente el interés más grande, los ingenieros sí, no les dictan eso y es un dolor de cabeza para ellos porque eso realmente lo usan mucho en los métodos de penalización y de Galerkin, que son métodos numéricos de elementos finitos. En últimas, pues lo que usan los ingenieros, lo que la mayoría de los ingenieros está usando en la práctica son métodos numéricos y el método numérico preferido es el elemento finito. Y el elemento finito se basa en un método variacional, pues en una formulación variacional de las ecuaciones que gobiernan los fenómenos. Entonces, por eso el cálculo de variaciones es tan fundamental. ¿Okay? Es muy fundamental. Entonces, bueno, hacemos cálculo de variaciones. Sí, eso se hace rápido, pues es otra vez matemática exacta, o sea que es matemática que yo considero sencilla. ¿Okay? Bueno, listo. Muchachos, nos vemos en toda la primera clase. listo, profe, hasta luego, feliz día. Gracias, profe. Bien. Hasta luego.